Buenos días, niñas y niñas de séptimo. Les habla la profesora Sofía Chávez, encargada de trabajar con todos los séptimos el área de las matemáticas. Espero que se encuentren muy bien de salud junto a su familia. En esta clase veremos lo que es proporcionalidad. Y para eso voy a dar las instrucciones que doy cada semana. Buscar un lugar cómodo para trabajar. Reunir todos sus útiles necesarios para realizar la actividad. Su cuaderno de matemática, textos, lápices, goma, estuches si lo desean. Resolver en el cuaderno de matemática cuando corresponda con letra clara, respetando mayúsculas, tildes, reglas ortográficas. Respetar el tiempo estimado de trabajo de cada clase. Distribuir el tiempo como ustedes quieran, pero durante la semana deben enviarme su trabajo. Registrar sus dudas en el cuaderno, indicando la clase, actividad y número de la pregunta. Y frente a estas dudas, no olviden escribirme a mi correo schavez@cmch.marista.cl. En esta segunda fase solamente vamos a trabajar con los tickets de salida. El resto lo tienen que trabajar en su cuaderno, pero no me lo deben enviar, solamente los tickets de salida. Y sí, algún ejercicio que yo dé extra. Listo, comenzaremos con el objetivo de esta semana. Y el objetivo dice mostrar que comprenden las proporciones directas e inversas, realizando tablas de valores para relacionar proporcionales, graficando los valores de la tabla y explicando las características de la gráfica, resolviendo problemas de la vida diaria y de otras asignaturas. Para esto veremos qué es una proporcionalidad. Cuando hablamos de proporcionalidad, hablamos de relaciones entre dos magnitudes. Llamamos magnitud a cualquier cosa que se pueda medir. En las situaciones reales que nos encontramos a diario, vemos posibles relaciones entre magnitudes que están muy relacionadas, magnitudes que están algo relacionadas y magnitudes que no están relacionadas en absoluto. Nuestra primera necesidad será, por lo tanto, aprender a diferenciar con claridad qué tipo de magnitudes y de relaciones se nos plantean. Por ejemplo, una magnitud muy relacionada, números de kilómetros recorridos y el precio del alquiler de un auto. Otro ejemplo, magnitudes que no están tan relacionadas, laca para el pelo y número de botones. No están nada de relacionadas. Y un ejemplo 3, magnitudes que débilmente están relacionadas, no están muy relacionadas. Tiempo de estudio y notas de un examen. Ahora que ya supimos qué es lo que son las proporcionalidades y las magnitudes, vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, a doble metros de tela, doble precio de la tela. A triple número de metros de tela, triple precio. Podemos decir que el precio de la tela es proporcional a su longitud. Entre más metros tengamos, más metros vamos a tener que pagar. El precio de la tela y su longitud son magnitudes proporcionales. Veamos otro ejemplo. A doble número de sacos de papa, doble cantidad de kilos. A triple número de sacos de papa, triple cantidad de kilos. Podemos decir que el peso de las papas es proporcional al número de sacos. El número de sacos y su peso son magnitudes proporcionales. Entonces, como decía, el número de sacos y su peso son magnitudes proporcionales. A doble número de páginas, doble grosor del libro. A triple número de páginas, triple es el grosor. Podemos decir que el número de páginas es proporcional al grosor del libro. El número de páginas y su grosor son magnitudes proporcionales. Entonces, podemos decir que dos magnitudes o cantidades son proporcionales si a medida que una aumenta o disminuye, la otra aumenta o disminuye en la misma proporción. Para comprobar si dos cantidades son proporcionales, basta con comprobar si a doble de una corresponde el doble de la otra, si al triple de una corresponde el triple de la otra, si a la mitad de una corresponde la mitad de la otra y así sucesivamente.
Existen magnitudes que no son proporcionales, como dije anteriormente. Por ejemplo, el precio de la entrada y la duración de una película. No porque yo pague más entradas, la película va a durar más. La cantidad de dientes con la edad. No porque yo tenga 30 años voy a tener más dientes. O porque yo tenga 50 años yo voy a tener más dientes. Eso es proporcionalidad. Entonces, existen dos proporcionalidades, la directa y la inversa. En las magnitudes directamente proporcional, dos magnitudes son directamente proporcionales cuando al aumentar una, la otra también aumenta en la misma proporción. Por ejemplo, si tengo una manzana que vale 500 pesos, dos manzanas me van a valer 1000. Tres manzanas me van a valer 1500. Por ende, el precio va a ir aumentando a medida que la cantidad de manzanas vaya aumentando. Espero que les haya quedado claro. Dos magnitudes son directamente proporcionales y al graficarla obtenemos una línea recta que pasa por su origen. Por ejemplo, teníamos una manzana a 500 pesos, dos manzanas, 1000 pesos, tres manzanas, 1500 pesos. Y si después graficamos, esto nos queda en una línea recta, porque a mayor cantidad de manzana, mayor es su valor. Para poder resolver ejercicios que tienen que ver con proporcionalidad directa, por ejemplo, al comprar 6 revistas se pagaron 5.400 pesos. ¿Cuánto debo cancelar si compro 10 de las mismas revistas? Aquí hay una proporcionalidad directa, porque a más revistas tengo que pagar más dinero. Entonces, lo primero que tengo que hacer aquí es sacar la constante. Y lo primero que tengo que hacer aquí es colocar los magnitudes, cada una con su número. Por ejemplo, aquí que tenemos revista y precio. ¿Cuántas revistas tenemos? 6. Y en las 6, ¿cuántos nos sale? 5.400. Y en 10, esto es lo que no sabemos. Esto lo podemos trabajar con la regla de 3 simple o sacando la constante. Para mí es más fácil sacar la constante y se hace de la siguiente manera. Entonces aquí divido. ¿Y qué voy a hacer? Dividir las magnitudes. Entonces voy a dividir 5.400 dividido en 6. Entonces 5.400 lo divido por 6. Y esto me da 900. Y esta va a ser mi constante. Entonces, si quiero saber el precio de 10 revistas, tengo que multiplicar mi constante por 10. Y esto me da 9.000. Si quiero saber cuánto voy a pagar por 2 revistas, vamos a hacer otro ejemplo aquí, tengo que multiplicar mi constante por 2. Y 9 por 2 son 18. Y serían 1.800. O también podemos usar la regla de 3 simple, que es multiplico cruzado y divido por el que queda solito. Entonces multiplico 10 por 5.400 y lo divido por 6 y me va a salir exactamente el mismo resultado. Pero yo prefiero que se aprendan a trabajar con la constante, porque si tengo una tabla más larga, es más fácil trabajarla. Ya la sacamos y después vamos multiplicando por el número de revistas. Y ahora vamos a ver las magnitudes inversamente proporcionales o por proporcionalidad inversa. Esta quiere decir que si una aumenta, la otra disminuye. Entonces, dos magnitudes son inversamente proporcionales cuando al aumentar una, la otra disminuye en la misma proporción y viceversa. Por ejemplo, voy a 120 kilómetros y me demoro 1 hora. Si voy a menos velocidad, me voy a demorar más tiempo. Si voy a 40, me voy a demorar 3 horas. O sea, más cantidad de tiempo. Por eso, una aumenta
y la otra disminuye. Y si voy a 20 kilómetros por hora, me voy a demorar mucho más tiempo. Y cuando yo hago el gráfico, para reconocerla, siempre me va a quedar una curva. ¿Se acuerdan que en la otra me quedaba una línea recta hacia arriba? Esta me va a quedar en curva. Dos magnitudes son inversamente proporcionales. Al representarlas gráficamente, obtenemos una curva llamada hipérbola. Y acá, para hacer un ejemplo, tengo que hacerlo al contrario. ¿Se acuerdan que en el otro lado yo dividía mi cantidad por 6? Aquí la tengo que multiplicar. Entonces, multiplico 72 por 2. ¿Ya? Y 2 por 2 son 4. Y 2 por 7 son 14. Entonces, mi constante es 144. ¿Se acuerdan que en la directa se multiplicaba? Acá la dividimos. Entonces, si yo divido 144, lo divido en 6, esto me da 24. Y este es el ejemplo. Ya, y si yo quiero saber cuánto se demoran 4 obreros, lo que tengo que hacer, 144, lo divido en 4. Y esto me va a dar 36. En una divido y en la otra multiplico. Y esto me da 36. Y eso lo tiene que quedar súper claro. ¿Ya? Entonces, la respuesta de este ejercicio era: 6 obreros se van a tardar 24 horas. Y siempre mejor trabajemos con constante. Y acá comenzamos a trabajar con la lección 8 del libro Sin color. Identifica si las magnitudes en la siguiente situación son inversamente proporcionales y escribe sí o no. La cantidad de desagües de un depósito y el tiempo que se demora en vaciarlo. Entre más desagüe, me voy a demorar menos tiempo. Entonces, esto es inversamente proporcional. Sí. La cantidad de maquinarias en una cadena de producción y el tiempo que se demora. Entre más máquinas, me voy a demorar menos tiempo. Sí es proporcional. Y ustedes realizan el resto. Y aquí vamos a trabajar con constantes. 150 por 6. Recuerde que estamos trabajando inversa. Inversamente proporcional. ¿Ya? Entonces, multiplicamos 150 por 6 y nos da 900. Y aquí estos 900 los divido por 6 y me da 150. Y los 900 los divido por 12 y me va a dar 75. Y esto es 75. ¿Ya? Divido la constante. Para que no se olviden. Divido la constante. Luego divido la constante. Para no olvidarlo. Y 900 dividido en 18 me da 50. Y ustedes realizan el último. Vamos al siguiente ejercicio. No, antes de ir al siguiente ejercicio lo vamos a graficar. Este es el eje de las X y este es el eje de las Y.
para que los otros lo grafiquen solito. Entonces, en el eje de las X, yo coloco esto. Entonces, aquí iría 150. Aquí iría 75. Es al revés, lo vamos a hacer al revés. Vamos a borrar esto. Mejor voy a hacer el último para que lo vean, para que vean cómo queda la curva. Ya, entonces 900 dividido en 24 es 37,5 para poder hacer la curva. En la otra la van a hacer solito. Entonces, empiezo por el más chiquitito. Más o menos como 10, 20. Vamos a hacer de 20. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 y nos va a quedar el 150 afuera, pero más o menos para que ustedes lo vayan viendo. Y de aquí nos vamos a ir de 5 en 5. 5, 10, 15, 20, 25. Su cuaderno les va a quedar más ordenadito si lo hacen con números más cerquita. Entonces, 156 por aquí nos va a quedar en 6. El 6 debe estar como por ahí. ¿Ya? Ahí nos va a quedar en primer punto. Después, 75. Este era 80. Nos va a quedar en 12. 12 nos va a quedar como por ahí. Y después 50. 50 está por ahí, que nos va a quedar en 12. En 18. El 18 nos va a quedar como por ahí. Y el último es 37,5 que va a quedar por aquí en 24 que va a quedar como por ahí. Entonces si ustedes grafican, esto va a quedar curvo. ¿Ya? Y esto indica que es una proporcionalidad inversa. ¿Ya? Y ahora analiza los gráficos y determina la constante de la proporcionalidad. Era súper fácil. ¿Qué hacíamos? Multiplicábamos. ¿Qué voy a multiplicar? 0,5 lo voy a multiplicar por 0,1. Y esto me da 0,05. Y este es el resultado. 0,05. ¿Ya? Luego voy a multiplicar 35 por 3. Y 3 por 5 son 15. 3 por 3, 9 y 1, 10. Y aquí me queda 105. Y el último lo hacen ustedes solitos. Ya, y aquí también vamos a sacar la constante. Entonces, como esto es una inversa, lo que tengo que hacer es multiplicar. Y multiplico 3 por 10, que es 30. ¿Qué número dividido por 2 me da 30? Son 15. ¿Qué número dividido por 1 me da 30? Es 30. Y el último lo hacen solito. Y aquí ya ustedes saben graficar. Aquí les tiene que quedar una
curva. Este es el eje de las X y este es el eje de las Y. Entonces, ustedes hacen la última, ¿ya? Y nos vamos al siguiente ejercicio. Y aquí en este ejercicio dice, ¿cuánto tiempo se demora en llenar el estanque si se abren 5 llaves? ¿Se acuerdan que la constante era 30? ¿Sí? Entonces, me dice que son 5 llaves. Y 30 dividido en 5 es 6. Se demora 6 horas. O mi constante es 30, ¿ya? Y son 5 llaves. ¿Por qué número multiplicado me da 30? Por 6. Y en el segundo ejercicio dice, si se quiere llenar un estanque en media hora, ¿cuántas llaves se deben abrir? Y acá hacemos lo siguiente. Lo primero que tengo que hacer, que estos 30 minutos los tengo que convertir en, o sea, esta media hora la tengo que convertir en minutos. Entonces, media hora son 30 minutos dividido en una hora. ¿Cierto? Porque entonces esto me da 0,5. Y recuerdan que la constante era 30 y estos 30 los divido en 0,5, que eso sería la media hora. ¿Sí? Y esto me da, entonces acá divido. 30 dividido en 0,5 son 60. ¿O qué número multiplicado por 0,5 me da 30? Y esto es 60. El resto lo hacen solito. Y en la lección 8 dice aplicaciones de proporcionalidad. Patricio afirma que dadas dos variables directamente proporcionales, su constante de proporcionalidad se calcula multiplicando sus valores. María, por su parte, dice que se tiene que dividir. ¿Quién tiene la razón? María, porque recuerden que es directamente proporcional y aquí yo divido. Entonces, ¿quién tiene la razón? María. Y en la siguiente dice, y aquí dice, las variables X e Y son directamente proporcionales. Si el valor de X aumenta en 5 unidades, ¿qué sucede con el valor de Y? El valor de Y también aumenta. El valor de Y aumenta. Porque son directamente proporcionales. Acuérdense que cuando una sube, la otra también sube. No sabemos en cuánto. ¿Ya? Después dice, ¿qué sucedería si X e Y fueran inversamente proporcional? Disminuyen. Y ustedes escriben el resto. Listo. Ahora, para realizar este ejercicio tenemos que ver a qué proporcionalidades corresponde cada una de ellas, porque dice determina el tipo de proporcionalidad y luego completa la tabla y gráfica. Ustedes van a graficar, yo les voy a ayudar a completar algo de la tabla. Entonces dice, relación entre la cantidad de días que duran las provisiones de un campamento y el número de personas que asisten. Entonces, si en un campamento tenemos más días, entonces, a más personas asistan, menos días vamos a poder estar allá. Entonces, esta es inversa.
¿ya? Y cuando es inversa, vamos a borrar aquí, que se nos corrió el lapicito. Cuando es inversa, ¿qué vamos a hacer? Buscar la constante de esta. Entonces aquí multiplicamos 20 por 2,5 me da 50. Y esta es mi constante de acá, 50, no recuerdo. 50. Entonces busco, ¿qué número multiplicado me da 50? 5. ¿Qué número multiplicado por 5 me da 50? 10. ¿Qué número multiplicado por 25 serían 2? Porque 2 por 25 me da 50. Y ustedes buscan el resto. Ahora veamos la otra relación. Relación entre la cantidad de lápices que viene en una caja y la cantidad de cajas. A más lápices, entonces a mayor cantidad de lápices, más caja. Entonces esta es una directa. ¿Ya? Ustedes lo escriben mejor en su cuaderno. Y como es directa, lo que tenemos que hacer aquí es dividir. ¿Se acuerdan que acá multiplicamos? Acá dividimos. Entonces, 15 dividido en 10, o 150 dividido en 10 es 15. Y esta es mi constante. Mi constante es 15. Y ahora tengo que multiplicar. 15 por 5 es 75. 15 por 20. 20 por 15 son 300. Y ustedes hacen el resto. Y la gráfica ya la saben hacer. Las personas es X, por ende va a ir en el eje de las X. Y los días son Y, por ende va a ir en el eje de las Y. ¿Ya? Acá igual. Acá ponemos las cajas. Y acá ponemos, no, acá ponemos las cajas, ahí es cajas, y acá ponemos los lápices. Aquí es X y aquí es Y. Y ustedes grafican. Y para terminar, vamos a ver lo que aprendimos hoy. ¿Qué es una proporcionalidad? El término latino proporcional llega a nuestra lengua como proporcional. Este adjetivo requiere a lo que está vinculado a una proporción, es decir, al equilibrio o la correspondencia que se registra entre dos componentes de un todo. ¿Se acuerdan? Una subía, la otra subía, una bajaba y la otra subía. Dos magnitudes son directamente proporcionales si conservan los cocientes. Al aumentar una, aumenta la otra, en la misma proporción. ¿Y qué es una proporcionalidad directa? Dos magnitudes son directamente proporcionales cuando al aumentar una, la otra también aumenta en la misma proporción. ¿Y qué es una proporcionalidad inversa? Dos magnitudes son inversamente proporcionales y al representarla gráficamente obtenemos una curva llamada hipérbole. O una sube y la otra baja. Baja sus magnitudes. Una magnitud sube y la otra magnitud baja. Y les dejo el ticket de salida. En una granja avícola hay 300 gallinas que se comen un camión de granos en 20 días. Si compran 100 gallinas más, ¿cuánto tiempo les durará la misma cantidad de grano? Y ahí ustedes tienen que ver para sacar esto si es inversamente proporcional o directamente proporcional. Y recuerden que el material será publicado en YouTube. Y los trabajos que se dan durante la semana los estaré recibiendo en mi correo schavez@cmsh.marista.cl.
Recuerden que en esta segunda fase solamente necesito que me envíen los tickets de salida. Así que nos vemos la próxima semana, niños, y que tengan una hermosa semana.